Quisiera hacer, antes de iniciar, algunas aclaraciones. La primera, hermanos, es que vamos a tocar algunos temas, pues creo que son sensibles en los oídos, corazones y mentes de muchos de nosotros. Pero quiero decir esto, que yo en lo personal y nosotros como iglesia no ignoramos los problemas actuales que existen en el mundo de abuso, de injusticia, de cuestiones dentro de los hogares, en la sociedad, en cuanto a discriminación. Todo esto no lo ignoramos y lo que queremos hacer es siempre verlo a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo primero. Entonces, no podemos detenernos en un solo tema, vamos a tocar varios puntos, pero sí quisiera que esto lo tuvieran en mente, para que después no pensaran, bueno, el hermano dijo tal cosa, pero no profundizó y no. Bueno, nosotros estamos conscientes a la luz de la Biblia que estos problemas existen y que Dios es un Dios justo, un Dios que busca que nosotros vivamos justamente. La otra cosa es que lo que voy a decir, varias de las cosas que voy a mencionar, tienen que ver con información. Y yo no organicé, les decía en la mañana, yo no organicé un grupo así como de inteligencia militar para incursionar en una bóveda secreta y sacar documentos secretos. No, todo está público, hay libros, hay sitios web, hay sitios del gobierno, hay documentación oficial disponible para que todos puedan revisar esta información. Tercero, hermanos, les voy a pedir que no nos distraigamos porque en cada uno de los puntos que vamos a tocar, voy a decir lo que la ideología de género impulsa, empuja, dice, enseña, y después lo que dice Dios en su palabra. Pero si nos distraemos cuando esté hablando de lo que dice la ideología, a lo mejor alguien de repente reacciona, no digo que se despierte, ¿verdad? Pero reacciona y dice, ay, el pastor dijo que tal cosa, ¿no? Y resulta que es una mentira o un engaño, pero de la ideología de género. Lo siguiente es que la Biblia habla de manera extensiva de estos temas y es uno de los objetivos de la predicación de hoy, que veamos cómo la Biblia trata estos temas no con un versículo, sino a lo largo de toda la palabra, desde Génesis hasta el final. Entonces, que esto es importante porque tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios y estudiar allí lo que Dios dice de cada una de las cosas que están sucediendo en nuestros días, porque ahí hay principios para todo, hay preceptos y hay ejemplos de vida, patrones, le llamo yo, patrones de vida que podemos imitar y algunos que debemos evitar. Pero aquí está todo en la palabra de Dios. Y el sermón va a quedar en línea, así que muchas de las citas bíblicas que voy a mencionar, aunque no las leamos completas o no las leamos, pueden regresar siempre, revisarlas. Yo les recomiendo, regresen, revisen, lean todos estos pasajes con calma, porque es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme. Señor, danos de tu palabra, muéstranos tu voluntad y ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros, para nuestras vidas, con respecto de este asunto, Señor. En nombre de tu Hijo lo pedimos humildemente. Amén. ¿Sabes? Digo, no sé si lo sepas, pero vienen por tus hijos, vienen por tus nietos, vienen por tus primos, por tus tíos, por tu esposa, por tu esposo y también por ti. Y a veces, les decía también en la mañana, nos sentimos los que predicamos como atalayas en la tercera llamada, ¿no? El atalaya que está ahí en la torre y ve que el enemigo se dispone ya en filas, pues da el aviso. Pero luego ve que viene avanzando y vuelve a dar el aviso, segunda llamada, ¿no? Pero luego el enemigo ya está allí y da esta tercera llamada, y a veces estamos en la tercera llamada, no porque no hubiéramos predicado o enseñado antes de estos temas, porque lo que hoy vamos a ver lo hemos enseñado, lo hemos predicado, ustedes lo han visto en escuela dominical, en los temas en la tarde, pero hoy es importante entenderlo a la luz de los eventos actuales y de esta ideología que cada vez va ganando más territorio. Al parecer, hermanos, la ideología de género parece que no existe. Tú entras a sitios web donde se promueve, donde tú sabes que está
sucediendo cosas con respecto del lobby gay, de las feministas radicales, de un montón de cosas que están ocurriendo. Y lo primero que te encuentras cuando buscas ahí qué dicen de la ideología de género es que desmienten que exista una ideología. De hecho, algunos ya están diciendo que es teoría de género y algunos más despistados todavía están diciendo que hay una teología de género, diciendo que esto es lo que vamos a ver ahorita, que eso tiene que ver con una teología de género. Pero seamos prudentes y veamos todo a la luz de la palabra de Dios. Entonces ellos niegan que sea una ideología porque saben que pues no va a prosperar en la mente de muchos cuando entiendan que es solamente una ideología. Ahora, si ellos, todos los proponentes y adherentes a la ideología de género, dieran alguna definición, yo creo que sería algo como esto. Esto es algo que yo escribí, pero pienso que así sería. Esta ideología, parte de la modernidad líquida, pretende ofrecer la libertad completa de cualquier agente opresor de la personalidad, el significado de la existencia día a día, la existencia bajo los principios de justicia e igualdad y la trascendencia de la vida. Esto es, según yo entiendo y todo lo que he estado revisando desde hace muchos años, es lo que ellos quieren que creamos nosotros. ¿Quiénes ellos? Cualquiera que esté empujando la ideología de género. Como ideología, esto es lo que parecen estar promoviendo por todo lo que vemos. Mencioné modernidad líquida, este término lo acuñó un sociólogo que falleció hace algunos años y él no la inventó, por así decirlo, sino dice que el último movimiento social es esta modernidad líquida, en donde es como el agua, la sociedad. Entonces nadie está un tiempo suficiente para generar raíces, para crear rutinas, para tener hábitos que lo identifiquen de una u otra forma, sino que siempre está moldeándose de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a su propia voluntad. Y así es lo que estamos viviendo hoy. Y tristemente, muchas personas están cayendo en esto. Y tristemente, algunos cristianos se están dejando engañar, engatusar por este tipo de movimientos sociales. Pero lo que realmente está pasando, y dicen algunos escritores cristianos, pensadores, y muchos de ellos no cristianos, que lo que está sucediendo, lo que realmente está buscando esta ideología es liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, y vamos a hablar más adelante de esto. Conseguir la desaparición de la familia, ellos le llaman tradicional, de la familia natural, y su sistema opresor. Abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores obsoletos, dicen ellos, e imponer una sociedad igualitaria en el sentido de que no existen hombres ni mujeres, ni nada, simplemente géneros variables, y cientos de ellos, en un nuevo orden mundial. Esto sonaría como a teoría de la conspiración, ¿verdad? Pero no es así. Fíjense que cuando te metes a revisar estos asuntos, las corrientes que contribuyen a esta ideología, no son las únicas, pero muchas de ellas, vienen desde los años 20 y años 30 del siglo pasado. No es algo nuevo. Y si somos realmente bíblicos y estrictos, diríamos, vienen desde el siglo cero, ¿no? Prácticamente. Y la serpiente, pero la serpiente era astuta. ¿Se acuerdan? Y ahí empezó todo. Pero personajes como Engels, Nietzsche, Freud, Jean-Paul Sartre, algunos otros, los movimientos feministas radicales, estas tres olas y hoy la cuarta ola, la teoría queer y el manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado, están todas ahí empujando y abonando para esta ideología. Y ya sé, son nombres que a muchos no nos suenan, si no entramos e investigamos quiénes son. Al final, si alguien se acerca conmigo, le puedo dar los nombres y autores de algunos libros y algunos recursos en donde pueden ustedes investigar y ver quiénes son estas personas en caso de que no los conozcan, pero han estado ahí presentes. Solamente una nota. Este manifiesto contrasexual lo que dice es que ya no hay cuerpos de hombre ni cuerpos de mujer, que ahora se les van a llamar cuerpos hablantes, porque no debe haber hombres ni mujeres,
simplemente este tipo de cuerpos que pueden manifestarse de diferentes maneras y muchas más cosas. Este manifiesto está igual en internet, si alguien quiere revisarlo para ver todas estas cosas que dice y compararlo con la Biblia, lo puede hacer. Ninguna ideología en el pasado, hermanos, había permeado de manera tan amplia y de manera transversal como lo ha hecho esta ideología, que ha tocado todos los puntos de tu vida, iba a decir de la sociedad, pero quiero que lo entendamos, de nuestra vida en sociedad y de la vida nuestra. Y tenemos que estar alertas. ¿Y dónde está operando, por así decirlo, esta ideología? ¿Sabes qué? En todos lados. Medios sociales, televisión, series, libros, youtubers, instagramers o como se les llame, en todos lados, incluyendo gobiernos, incluyendo educación. Y esto es bien delicado. Pero todo lo que te estoy diciendo, tú lo podrías revisar y ver que esto realmente es así. Las 5 cosas que vamos a revisar de manera breve, pero yo espero que con la sustancia suficiente, porque son cosas que ya hemos enseñado desde este púlpito y desde la escuela dominical y en otras instancias en nuestra iglesia, pero las vamos a ir contrastando. Y lo primero es identidad del hombre, la familia, la sexualidad, la educación y la lengua como idioma, el lenguaje. Primero, identidad. Y déjame repetir esto. Pero la serpiente era astuta. ¿Qué dice la ideología de género respecto de la identidad? Esto es lo que dicen que es mentira y lo vamos a contrastar con la Biblia. Dicen que no existe la naturaleza humana, que el hombre se construye a sí mismo a través de las acciones y a través de lo que siente y de lo que piensa. Él se define. En consecuencia, el cuerpo y la sexualidad corporal no tienen nada que ver con quien tú eres. Ese es un mero accidente, hasta como dice el contrato de la contrasexualidad o el manifiesto, que es un contrato social. Un día alguien definió que así era, según ellos, y entonces por eso hay hombres y mujeres, pero no porque sea algo natural. Y les decía en la mañana, recuerdo cuando tomaban la ciencia y nos decían a los cristianos, mira, la ciencia dice esto, así que tú no sabes nada. Y ahora que la ciencia está en contra de la ideología de género y que pasa el tiempo y se dan cuenta que la Biblia tiene razón en todo, también desechan a la ciencia. Entonces ya ni siquiera quieren hacerle caso. Ahora, otra cosa que dicen con respecto de la identidad, la ideología de género, es que esta identidad como tal, hombre, mujer, ha sido, o la naturaleza, ha sido una de los principales condicionamientos para que el ser humano no alcance la libertad y lo que busca ser en la vida. Así que hay que desecharlo. Y que puede haber cualquier número de géneros. Si ustedes buscan en internet, si fueran a Estados Unidos y abrieran ahí la página de Facebook para darse de alta una cuenta nueva, verían que hay por lo menos 50 géneros distintos que tú puedes elegir. Y alguien ha hecho una lista de 101 o 102 géneros distintos. Pero Dios, hermanos, no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Eso dice la Biblia y eso creemos nosotros. Y cuando vemos en su palabra acerca de la identidad, también vemos que a lo largo de la historia bíblica, el ataque a la identidad del ser humano, incluso el ataque a la identidad de Jesús, está presente de parte de Satanás. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estaba al inicio de su ministerio, cuando es tentado en el desierto? ¿Qué es lo que Satanás le pregunta? O le dice, si verdaderamente eres hijo de... No, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ataca la identidad de Jesús. Y luego al final de su ministerio, ¿qué le dicen en la cruz? Si verdaderamente eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esta cruz. Atacan su identidad. Y es lo que Satanás hace también con nosotros.
Cuando leímos ahí, tengan sus Biblias o sus hojitas de la lectura bíblica a la mano. Bueno, en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis vemos que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego en el versículo 27 dice: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y en Mateo 19 Jesús responde hablando acerca del divorcio, pero él dice: ¿qué no leíste que quien los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y cuando vamos al Salmo 139, en el versículo 13 y en el 16 vemos que dice el salmista: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y más adelante dice que todas las cosas fueron escritas en su libro, que fueron luego, de estas cosas que fueron luego formadas. Dios dice que somos su diseño, somos su creación, no somos un accidente fortuito de una naturaleza que surgió de la nada, sino que todo ha sido creado por Dios con un propósito, creados a la imagen y semejanza de Dios, creados como hombre y mujer, solamente dos sexos iguales en importancia, en valor, en dignidad, pero diferentes en funciones y en responsabilidades, así como diferentes biológica y psicológicamente, pero totalmente complementarios. Y por lo mismo somos una creación, la corona de la creación de Dios. Y somos diferentes de los animales, no somos como los animales, ni los animales son como nosotros, que esa es otra línea de la que no voy a hablar hoy, pero que se está empujando, en donde incluso algunas parejas que se casan ya llegan al matrimonio determinados a no tener hijos, pero sí tener perros y criarlos como si fueran sus hijos. Pero la Biblia dice que son criaturas creadas solamente en un nivel muy distinto de los seres humanos, porque nuestra identidad se pone en juego cuando nos hacemos iguales a todo lo demás y no vemos lo que Dios dice de nosotros, de su creación maravillosa, de lo que somos. Y como cristianos, además, Romanos 5:1, 1 Corintios 6:11, Juan 1:12, Efesios 2:19, 2 Corintios 5:17, Romanos 6, nos dice que somos justificados. Esa es parte de nuestra identidad. Somos justos delante de Dios, así nos ve. Somos hechos santos, apartados para Él. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo, miembros de su familia. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos miembros de la familia de Dios. Somos nacidos de nuevo, nuevas criaturas con una vida nueva, libertados del pecado. Ya no somos esclavos, somos libres. Y somos poseedores de la vida eterna a partir del momento en que ponemos nuestra fe en Cristo. Esto somos. Es la identidad que dice Dios que tenemos. No caigamos en el engaño de la redefinición de una identidad a partir del sexo, a partir de nuestros deseos y a partir de lo que otros dicen. Lo que dice Dios, eso es. Pero la serpiente era astuta. Sexualidad, la segunda cosa. ¿Qué dice la ideología de género respecto de la sexualidad? Bueno, dice que la sexualidad corporal nada tiene que ver sobre el sentido de la persona humana. Y fíjense en esto, dice que no hay comportamiento bueno o malo, no. Si tú actúas con libertad y no haces daño a nadie, puedes hacer lo que te venga en gana, lo que tú quieras, lo que desees. La sexualidad, a final de cuentas, es solamente algo que existe para el placer, es lo que dice la ideología. Y la sexualidad es independiente del género que se te atribuya. Incluso, manipulando el lenguaje, ahora resulta que cuando nace un bebé, el médico que lo ve le asigna un género que va a cambiar cuando él quiera. Y que la sociedad le va a decir que tiene otro. Y es una confusión impresionante. Pero nosotros sabemos que Dios nos creó hombre o mujer. Así que si habláramos de asignación de género, sería Dios asignando el sexo de cada persona. Dicen también que cualquier comportamiento sexual debería ser visto por todas las personas como algo normal. Y entonces debería ser aceptado. Ni criticado, ni juzgado, ni rechazado.
que se debe promover también, dicen ellos, todo tipo de experiencias sexuales que te permitan ir decidiendo sobre la marcha acerca de tu propia vida. Y entonces para lograr esto tiene que haber le llaman ellos continuum, una secuencia, una cadena de experiencias sexuales que tú tienes que ir probando para entonces saber qué eres. Pero además dicen que hay un género líquido, fluido, en donde tú puedes decir, bueno, hoy me siento hombre, mañana me siento mujer, pasado me siento gato, después me siento árbol, luego coche y no sé, lo que tú quieras, como tú te sientas. Y no estoy haciendo burla, no estoy exagerando, así algunos se tatúan para verse como animales. Y algunos que se casan, dicen ellos, con árboles. Es impresionante lo que estamos viendo. Y aún en sitios oficiales de los gobiernos, tú puedes ver cómo se apoya esta ideología. No le dicen ideología, sino que hablan de la identidad de género y una serie de términos que utilizan, pero van apoyando esto. Pero Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. ¿Qué dice Dios de la sexualidad? Bueno, Dios creó al ser humano con un sexo definido, hombre o mujer. Ahí en Génesis 28 dice que les dice fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y esto no es posible si no hay un hombre y una mujer. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso es biología, es ciencia, pero es la creación de Dios. Y este ser humano con el sexo definido coincide con un género único, masculino o femenino. Y el género es lingüístico el asunto, porque hay masculino, femenino y neutro. Y entonces cuando hablamos de género, refiriéndonos a los seres humanos, hablamos de que hay solamente un género femenino que corresponde al sexo mujer y solamente un género masculino que corresponde a un sexo hombre. Y ya. Nada más. Esto era así en el pasado, algunos que son de mi edad lo recordarán, pero hoy eso ya lo han ido cambiando con el vocabulario. Y además una única identidad, una sola orientación sexual, un hombre hacia una mujer y una mujer una orientación hacia un hombre. ¿Por qué digo un hombre y no a los hombres o a las mujeres? Porque lo que entendemos en la Biblia es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y el sexo se orienta hacia ello. El hombre hacia la mujer hacia el hombre. También dice la ideología de género, lo que Dios dice es que Dios en la Biblia fue claro en que cualquier cosa que se desviara de su diseño, cualquier actividad sexual que se desviara de los parámetros que Él estableció en el matrimonio, y un hombre y una mujer, todo lo demás es pecado. Y en la Biblia se refiere como porneia, inmoralidad sexual. Y repasemos, hermanos, entonces, Dios dice que la unión es de un hombre y una mujer. En el matrimonio y allí dentro, en el matrimonio, el sexo es correcto. Y no de balde la Biblia habla de la prohibición de relaciones incestuosas, bestialismo, adulterio, fornicación y una serie de situaciones que también plantea la Biblia. Y en el sexo dentro del matrimonio dice que es para relación de compañerismo. Lo vemos en Génesis 2:24, Mateo 19:5 y Efesios 5:31, para una recreación mutua no egoísta, y solamente basta leer el libro de Cantares para entender que Dios quiere que el ser humano tenga gozo, tenga placer en el sexo, pero dentro de los parámetros que Él ha marcado. Y también para la reproducción, para que la raza humana, para que la humanidad siga procreando, para una generación para Dios, como dice allá en Malaquías 2:15. Y todo lo demás relacionado con la sexualidad es pecado. El sexo, las relaciones sexuales, el gozo, el placer del sexo no es pecado, pero sí si está fuera de lo que Dios ha diseñado y ha instituido.
¿Y qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Porque esto que estoy diciendo, que la ideología de género está impulsando, no es así como que lo leí en un libro y bueno, estaba ese libro arrumbado y pues por eso me di cuenta. Eso hoy lo tienes en Netflix, lo tienes, no digo que todo lo que esté en Netflix lo promueva, pero las series de televisión, las películas, los libros, los youtubers, en todos lados está, los medios de comunicación, allí lo puedes ver. Y lo que nosotros hemos hecho cuando les damos celulares a los hijos, tablets y les dejamos pantallas en sus cuartos, sin supervisión, sin estar al tanto, sin usar controles parentales, sin el cuidado que se merecen nuestros hijos como criaturas preciosas para Dios, lo que estamos haciendo es dejarlos a merced de toda esta ideología y mucho más que está llegando hasta sus cerebros, a sus ojos, a sus oídos. Y nosotros descansamos viendo nuestra tele, o estamos muy ocupados porque no hemos terminado de hacer el quehacer de la casa o las tareas que tenemos, varones, mujeres, no importa. O porque tenemos mucho trabajo y entonces ya no supimos qué hicieron nuestros hijos en la casa con esas pantallas, con esos celulares, qué están haciendo, qué están viendo. No platicamos con ellos acerca de eso, no nos sentamos con ellos a revisarlo. Hermano, es que no tengo tiempo. Yo sé que el tiempo no sobra, pero ¿qué estamos haciendo? Porque la vida de tus hijos, el espíritu, la vida eterna de ellos es mucho más valiosa que cualquier otra cosa que tú estés haciendo y que quieras hacer y que desees hacer, y es más importante que tu cansancio. Hermano, entonces le quito el celular. No sé, hermano, tal vez, no lo sé. Pero ¿qué estamos haciendo? En el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hoy la humanidad se avergüenza de ser hombre o mujer. Si algunos les preguntan, ¿y tú qué eres? Yo soy cisgénero. ¿Qué es eso, no? Es que yo físicamente me puedo distinguir como hombre y me siento hombre. Pero todo lo demás es la vergüenza de la humanidad por esta mente reprobada y el corazón entenebrecido con respecto de la sexualidad que Dios le regaló, que Dios le dio, como Dios los diseñó. Y entonces dicen, soy otra cosa, no soy ni hombre ni mujer, soy género fluido o lo que sea. Y esto viene relacionado también con la tercera cosa, la familia. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del Edén. ¿Qué dice la ideología de género respecto de la familia? Bueno, dice, varones, escuchen esto, dicen que tú y yo, varones, nos aprovechamos de que exista la familia. Y entonces es un medio de opresión de parte nuestra hacia la mujer y hacia los hijos. Y que entonces la sociedad no ha avanzado, que no son libres porque nosotros somos el patriarcado opresor. Eso es lo que dicen. No importa si te conocen o no. Si estás casado, te van a decir que esto es lo que has hecho en la familia. Y que lo has hecho a partir de utilizar la educación a tus hijos. ¡Wow! Si tú educas a tus hijos, los estás oprimiendo. El individuo está por encima del grupo y el grupo al que él se asocia puede tener cualquier configuración. La familia no hace falta, no importa, hay que desecharla. Y la religión ha contribuido a esta dominación, que es otro elemento que se enseña en casa. Y han acuñado para un término que es heteropatriarcado. ¿Sí lo han escuchado? Que tiene que ver con que el varón ejerce una supremacía, no sobre la mujer, sobre, dicen ellos, todos los géneros.
Eso es a lo que se refiere ese término. Dicen que la paternidad y la maternidad han sido estas formas de dominación y que para poder ser libre, mujeres, ahora escuchen esto, deben librárseles a ustedes de la posibilidad de tener hijos, de la maternidad. Y entonces hay que impulsar los, ¿cómo le llaman esto? Los métodos asistidos para la procreación. Entonces, es lo que dicen, las mujeres no deberían de tener hijos. De hecho, eso fue un contrato social que en algún momento surgió en el pasado. Eso dicen. Pero Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué dice Él de la familia? Génesis 2, cuando leemos ahí en el versículo 18, Dios dice, vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, crea a Eva, y luego en el versículo 22 dice, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dios los unió y entonces instituyó el matrimonio, la familia. Y en el versículo 24 dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se va a unir a su mujer como si fuera con pegamento y serán una sola carne, haciendo referencia a lo sexual, pero también a todo lo demás en la vida. Y Dios, entonces, entendemos en toda la enseñanza, no solamente estos versículos, yo al principio les dije, toda la Biblia podemos encontrar la enseñanza de Dios de todos estos temas, pero no nos damos el tiempo de estudiarlo, pero entendemos y vemos claramente que a lo largo de las Escrituras, el diseño de Dios para el matrimonio es que sea entre un hombre y una mujer, que sea una institución monógama, solamente un hombre y una mujer, de por vida y con los fines de reproducción, recreación y relación. Y Dios nos muestra que diseñó tanto al hombre como a la mujer de manera complementaria para que funcionaran en la familia y en la sociedad para los propósitos que Dios estableció para la humanidad. No para un propósito egoísta de cada uno, sino para lo que Dios quería y quiere para la humanidad. Y Dios estableció responsabilidades a cada uno distintas. Al hombre lo hizo siervo guía, cabeza de su hogar, y a la mujer ayuda idónea. Este complemento que estaba de frente al hombre, igual en dignidad, en importancia, pero que venía a complementar para que el hombre y la mujer completaran la tarea que Dios tenía para ellos. Y la familia, hermanos, cuando leemos Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo, los unió, los bendijo y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Salmo 127 dice que los hijos son herencia de Jehová, y el Salmo 144 de manera poética establece que los hijos, el deseo del salmista de que los hijos sean los hijos como plantas crecidas en la juventud y las hijas como esquinas labradas de un palacio. Los hijos son una bendición de Dios, no son estorbo, no son una carga, son bendición de Dios, herencia que recibimos, el préstamo más alto que vamos a recibir en la vida, que recibimos como herencia, y es la única herencia que no es nuestra y tenemos que devolver después de unos años y entregársela a Dios, habiendo cumplido con lo que nos correspondía. Y por eso entramos al tema de la educación. Pero la serpiente era más astuta. ¿Y por qué estoy repitiendo esto? Porque quiero que entendamos, hermanos, que lo que está sucediendo hoy en el mundo no sucedió porque a alguien hace 15 días se le ocurrió, sino que ha venido fraguándose a lo largo de decenas y decenas y decenas de años, y yo diría de siglos, y a veces nos hemos dormido. Decía Jay Adams, un consejero cristiano norteamericano, cuando hablaba del divorcio, él decía, la iglesia se sintió a salvo del divorcio en los 60s, y no se hablaba de este tema como debía haberse hablado. Y él escribía en 1989, en la introducción a uno de sus libros, y decía, y hoy estamos viendo la misma cantidad de divorcios dentro de la iglesia que allá afuera. Y apenas estamos tomando el asunto en nuestras manos. Bueno, yo les decía, como atalayas a veces gritamos y decimos, no, el enemigo viene, no está en camino y avanzando, el enemigo está aquí.
Y quiero que hoy nos vayamos y reflexionemos si hemos dejado la puerta abierta, una ventana entreabierta, por donde el enemigo, con esta ideología de género, esté o haya entrado a nuestra casa. En la mente de nosotros como adultos, pero también en los oídos y mentes de nuestros pequeños, y hagamos lo necesario. ¿Qué dice sobre la educación? Dice que la religión ha contribuido a la dominación a través de enseñar estos valores por medio de los padres hacia los hijos. Que la educación debería quitársele a los padres para que el gobierno pueda darla, incluyendo la educación sexual, y crear una sociedad más igualitaria. No hablan solamente de la justicia, hablan de que no haya hombres, no haya mujeres, todos se vean igual y todos estén a la merced de estos poderes que están ahí detrás de todo esto. Y al final de cuentas, como cristianos, sabemos que eso será para que estemos o esté la gente bajo la influencia de Satanás. Existe hoy algo que se llama educación sexual integral y que la ha desarrollado y la ha impulsado una Federación Internacional de Planeación Familiar, Planned Parenthood, para aquellos que quizás sepan de esto. Y esta ha sido promovida y entregada desde hace muchos años para que la adopte, y de hecho la ha adoptado la Organización de las Naciones Unidas, la UNICEF, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos alrededor del mundo. En México hay por lo menos una organización que recibe dinero de este Planned Parenthood. En México se llama MEXFAM. Y los libros de texto, hermanos, si ustedes los revisan, no podemos ignorar algunas cosas que tienen ahí. Pero voy a mencionar una que tiene que ver con la familia, con la sexualidad, con los roles de nosotros como varones, como mujeres. Hay una imagen, no recuerdo el número de la página, pero les puedo dar los detalles después, en el libro de Formación Ética y Cívica, en donde están dos imágenes de la misma familia, una donde está la mamá quedándose en casa, el papá yéndose a trabajar y los niños con la mamá, y otra imagen donde está la mamá y el papá vendiendo jugos ahí, trabajando juntos, y los hijos por todos lados. Y esta imagen, arriba, la primera dice desigualdad, y la segunda dice igualdad. Y entonces la idea que están sembrando en la mente de los niños es que es injusto que una familia decida que la mamá se quede en casa. Esa es una decisión de la familia, y de hecho es una decisión del matrimonio, pero no significa que sea injusto o que sea pecado, pero tampoco lo otro es pecado ni es injusto. La Biblia no ordena que la mujer se quede en casa y que no trabaje, pero tampoco ordena que se salga a trabajar a fuerza si no está pecando. Y ese es un tema muy amplio y de mucha, siempre causa escozor en los cristianos y en los no cristianos. Pero lo que están haciendo es sembrando esto y muchas otras cosas. Imágenes de hombres y mujeres dibujados, animados, y niños desnudos totalmente en estos libros. Si no me creen, están en internet, pueden verlos, si no los tienen impresos. Pero esto está sucediendo y, hermanos, ¿qué estamos haciendo? No voy a preguntar, voy a preguntar, pero no voy a pedir que levanten la mano. Todos aquellos abuelos y padres que ya revisaron hoja por hoja cada uno de los libros de texto, que han visto todos los programas de televisión que ven sus hijos, que han visto todos los canales de YouTube, que han escuchado la música que oyen sus hijos, que escuchan la letra y no solamente, pues como es inglés, pues a lo mejor no les interesa ver qué es lo que dicen. Piénsenlo. ¿Cuántos saben de lo que están viendo y escuchando sus hijos? ¿Cómo los estamos educando? En la palabra de Dios entendemos esto, que Dios instruye, educa a sus hijos como Él quiere que nosotros lo hagamos con los nuestros y en la iglesia. Y tiene por lo menos 3 ejes que yo he encontrado en esto a partir de la Biblia.
Uno es la comunión, el segundo es el conocimiento y el tercero es la comisión. La comunión, esto es que debe ser la educación, la formación, la instrucción en comunión con Dios en primer lugar, con la familia, con los hijos en este caso, y con la familia de la fe. La segunda cosa es que el conocimiento que se debe tener en esta educación es, en primer lugar, acerca de Dios, conocerlo acerca de Dios y conocer a Dios y su palabra en una instrucción personal y vivencial. Y la comisión que es encargada por Dios y transmitida a los suyos, en este caso a los nuestros, tiene que ser vivencial y debe ser transgeneracional. ¿Y cuál es esta comisión? Que eduquemos a nuestros hijos en el conocimiento de su palabra y que llevemos el evangelio a otros y que vivamos una vida santa de acuerdo con la palabra de Dios. Todo lo demás, todas las demás instrucciones que recibimos en la vida son útiles, pero dice la Biblia que lo que está aquí es útil para la vida y la piedad, para la eternidad. Eso es lo que dice Dios. Y podemos entender que hace el encargo a los matrimonios, a los padres, a las madres solteras, a los padres solteros, para con sus hijos, porque cuando leemos en Malaquías 2:15 que Dios desea que busquemos una descendencia, Dios busca una descendencia para Él mismo a través de que la familia se forme y tenga hijos. Y cuando vemos Salmo 127, Salmo 144, lo entendemos también. Y cuando leemos Deuteronomio 6, que dice, todo lo que te he enseñado, las leyes, que Dios es uno y que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, esto enséñaselos a tus hijos. ¿Cuándo? En la mañana cuando se levanten, en la noche cuando se acuesten, pero en medio, cuando vayas en el camino, y tú vívelo. Y fíjate algo que dice Dios, dice, lo vas a poner en tu frente, lo vas a poner en los portales de tu casa, en las puertas de la ciudad. Y no está diciendo que solamente cuelgues letreros, lo hacemos para recordarlos. Lo que está diciendo es que lo vivas, que lo tengas tan dentro de ti, que sea parte de tu vivencia, que tus hijos lo vean con la forma en que hablas, con la forma en que tú te conduces, con las cosas que dices, con el vocabulario que utilizas, con que quieres conocer a Dios, con que lees tu Biblia, con que tratas bien a tu esposa, a tu esposo, que los disciplinas a ellos. Eso es lo que dice aquí y se lo encarga a la familia, no a la iglesia. Aunque la iglesia tiene el encargo de Dios también de edificar a los suyos, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a todos. Pero en el seno de la familia es donde Dios dice, educa a tus hijos, háblales de Dios. Que conozcan al Dios único y verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Y qué estamos haciendo? Si comienzas a instruir en la palabra de Dios a tus hijos de los 0 a los 6 años, eso es formarlos. Pero si te esperas hasta los 7 años, porque tienen que crecer y aprender otras cosas, y empiezas hasta los 7 años, vas a necesitar reformarlos. Y si te esperas más tiempo e inicias hasta los 12, 13, 14 años, ¿sabes qué? El mundo ya se habrá encargado de formarlos. No te esperes. No pierdas el tiempo. No te confíes. No te confundas. No te dejes engañar. Y la Biblia también habla de que los abuelos tienen una responsabilidad. Lean el Salmo 78. También los abuelos tienen una responsabilidad para con las generaciones que vienen más adelante. La lengua, el idioma. Los filósofos dicen que el lenguaje tiene la fuerza suficiente como para configurar las ciencias y las ideologías. Y algún filósofo ha dicho que esta es una paradoja, porque no hay pensamiento sin lenguaje y no hay lenguaje sin pensamiento. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
Pero entendemos de la palabra de Dios que Dios creó a Adán como un hombre funcional e implantó en él, o lo enseñó, no sabemos cómo fue, pero el idioma, y para Dios es importante. ¿Qué está haciendo la ideología de género? Está cambiando términos. Les voy a dar solamente un ejemplo. Antes hablábamos de aborto y se utilizaba así médicamente. Hoy, ¿qué es lo que se dice? Bueno, hace algunos años, ¿qué se dice? Que es interrupción voluntaria del embarazo. Y ahora, pues se habla de salud sexual y reproductiva. Y dentro de eso, por supuesto, va el aborto, pero está allí como parte integral de la salud sexual y reproductiva. La palabra género, ya hablé mucho de esta, pero se ha cambiado el sentido. Se tomó de la lingüística, se aplicó al sexo y después se tomó y se pasó a otra categoría que no sé cómo llamarla, que es imaginación. El género describe tu imaginación. Ya mencioné el término cisgénero, ya no he dicho homofobia. Fobia es un miedo irracional, pero se ha utilizado para decir fobia no es miedo, es odio y violencia física y de otro tipo contra las personas que exhiben una conducta o que se dicen ser homosexuales. Pero esto es mentira, la palabra no significa eso realmente, pero se ha utilizado para eso. Y son palabras, dice César Vidal en algunas conferencias, dice que son palabras mordaza, que cuando tú estás hablando de estos temas y de repente alguien me dice, no, David, no digas eso, eres un homofóbico. Lo hacen no para describir lo que estás haciendo, sino para que te calles. Porque en algunos lugares esta palabra puede llevarte hasta la cárcel y puede producir que te generen multas. Y a veces multas de miles de pesos o dólares incluso. O que te cierren el negocio. El lenguaje inclusivo es otra artimaña. No, tienes que decir diputados, diputadas, hombres, mujeres, hermanos, hermanas, siempre, porque si no estás discriminando. No es cierto. Está el género masculino gramatical que está aceptado desde siempre. Los hombres, cuando hay una comunidad como esta, si decimos el hombre, estoy hablando de la humanidad, de todos, ¿no? O cuando digo todos, no tengo que decir todas, porque estoy incluyendo a todas, ¿no? También. Pero eso no es tan grave, sino que empiezan a decir, bueno, entonces para ser inclusivo, utiliza una X o una arroba. Y en Estados Unidos, en Canadá, hemos visto personajes que seguramente ustedes conocen, Jordan Peterson, por ejemplo, en discusiones desde el 2016, porque lo quieren obligar a utilizar artículos que describen a una persona para nombrar a una persona que la persona inventó o que quiere que le digan, y él dice, no, pues es él o ella, nada más. Es una cuestión lingüística. Y con esto van queriendo cerrarnos la boca. Pero Dios creó el lenguaje. Él es un Dios de paz, un Dios de orden. Y Él nos creó con esta capacidad. Satanás fue, si ven su lectura en Génesis 3, no lo vamos a revisar, pero él dice que le dijo a la mujer, con que Dios te dijo, no comas de todo árbol del huerto. Pero ¿qué es lo que Dios le dijo? De todo árbol del huerto comerás. Mintió, empezó a manipular las frases. Y luego Eva se dejó influenciar y dijo que no comiéramos de este árbol y que no lo tocáramos. Bueno, en la narración bíblica Dios no dice que no lo toquen, simplemente que no coman. Esa era la orden de Dios. Y Satanás ha ido distorsionando el lenguaje, las frases, y es lo que hace con nosotros. Cuando nosotros decimos, no, a ver, no, la Biblia no puede decir esto, no puede decir que no puedo hacer esto, seguramente, a ver, esta palabra, déjenme ver, no, como que la traducción, y empezamos a buscar un montón de traducciones, todo hasta que encontramos la Biblia ecológica, o la Biblia con fotografías de Angelina Jolie, o la Biblia, no sé, no estoy inventando estas Biblias.
Estas versiones existen, no son de la Biblia, pero les llaman Biblia y tienen pasajes de la Biblia. Pero, o la Biblia del fútbol americano, o la Biblia de la iglesia emergente, o la Biblia para homosexuales, o la Biblia, y está distorsionando el lenguaje, y Dios se interesa en que conservemos su palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto de sí misma? Que no podemos cambiarle ni una jota, ni una tilde va a ser cambiada, y que nosotros, si cambiamos algo, quitamos una palabra o agregamos, vamos, dice en Apocalipsis, dice, receptores de las plagas que hay en este libro. No podemos cambiar, y Satanás es especialista en ir cambiando los contenidos. Hermanos, ¿cuál es la solución? Tengo muchos más ejemplos de la lengua, pero es un tema de nunca acabar todo esto. Y sin embargo, sí podemos acotarlo. Lo que Dios dice es lo que tenemos que hacer. La solución para nuestra casa y nuestra familia, hermanos, es el Evangelio, es Cristo. Prepárate bíblicamente en los temas del matrimonio, la familia, la sexualidad, los peligros de esta modernidad líquida. Congrégate, sé edificado por tu iglesia, disipula a tus hijos, instrúyelos, enséñales acerca del diseño de Dios, tal y como lo dice su palabra. Protege sus mentes, sus corazones. No cedas, no pienses que por ser firme estás siendo intolerante y entonces te van a criticar, porque de todos modos te van a criticar, sino que sé firme con lo que dice la palabra de Dios. Y al final de la historia considera esto: tú y yo, a quien le rendimos cuentas es a Dios, y a quien le vamos a rendir cuentas de nuestras acciones, de lo que hicimos con nuestras vidas y de lo que hicimos como responsables de las vidas de otros, es a Cristo frente a su tribunal. Y para la sociedad, hermanos, el sistema del mundo no tiene solución, pero las personas allá afuera sí la pueden tener en Cristo. Nos corresponde ir y hablarles de Cristo. No nos corresponde ir a debatir, aunque podemos hacerlo, pero lo importante no es debatir con ellos de estos temas. Lo importante es hablarles de la palabra de Dios, de Cristo, del único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien envió a morir por sus pecados, quien entregó su vida y quien resucitó al tercer día para rescatarlos, para libertarlos de estos engaños, del pecado, y para darles vida eterna. Esto es la solución para los de allá afuera, para los que no han puesto su fe en Cristo. Déjenme terminar solamente con esto. Algo que escribí hace 13 años, contemplando todos estos temas por separado en artículos que el Señor me permitió escribir, en predicaciones y en enseñanzas. Pero escribí esto en el 2009 y quiero compartirlo. Tengo miedo, Señor. Tengo miedo, Señor, porque ayer escuchaba uno que otro paso lejano. Y esta mañana eran pisadas de muchos las que oía aproximarse. Pero, Señor, esta tarde ya se escucha como una estampida. Corren y se acercan, eso es seguro. La embestida viene hacia nosotros, contra nosotros, contra los nuestros. Vienen por nosotros, vienen por nuestros pequeños, y tengo miedo. Pero, Señor, mi miedo es a no estar haciendo lo que debo. Tengo miedo de estar haciendo lo que yo opino que debo hacer y no lo que tú me dices y me ordenas que yo haga. Porque casi siempre la comodidad y mis deseos ciegan mi entendimiento. Miedo de no estar preparando a los pequeños, a los míos, a mi esposa, a mí mismo, para sobrevivir la embestida. Y si fuese necesario, para morir en ella a causa de tu evangelio, pero con valor. Lo dijiste, Señor, sí lo dijiste, pero nunca pensamos que te referías a nosotros cuando dijiste: bienaventurados los que padecen persecución.
No permitas, hermano, que la ideología de género, con todos los movimientos y corrientes que arrastra, te contamine los tuyos. Ponte a la luz y pon a los tuyos a la luz de Cristo y de su palabra. Que Dios les bendiga.